¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna vez una carta o un email o un WhatsApp que es un poco incómodo o embarazoso, ¿verdad? Hay por ahí algunas manos que se levantan. Una carta, como para unos era una carta, más adelante para otros es un correo electrónico, para otros ahora es solo WhatsApp. Un telegrama, bueno, eso ya es más para atrás. Pero tal vez fue una carta de la ruptura de un novio o de una novia o de un amor antiguo, o un email de rechazo de un trabajo que realmente querías, o un mensaje en WhatsApp pidiendo un favor tal vez que te incomoda o en realidad que no quieres hacer. Pero bueno, el libro de Filemón es un ejemplo de una carta que podría tener el potencial de haber sido increíblemente incómoda y difícil, pero en cambio esto se transformaría en un hermoso testimonio del poder del perdón y la reconciliación basado en el Evangelio. Así que vamos a estar viendo esta epístola esta noche. Y bueno, como vamos a ver todo el libro completo, vamos a ver si salimos antes de la medianoche. Amén. Amén. O si no, nos quedamos hasta el servicio de las 9. Pero la epístola, estoy vacilando, es mentira, ¿verdad? Por aquello. La epístola de Filemón fue escrita por el apóstol Pablo, y probablemente Pablo escribió esta carta durante su tercer encarcelamiento en Roma, entre los años 61 y 62 después de Cristo. Ahora bien, en cuanto al público al cual esta carta va dirigida, a primera vista uno puede como que notar que es un asunto tal vez entre Pablo y Filemón. Pero en los versículos 1 y 2 es evidente notar que Pablo tiene la intención de que esta carta sea escuchada por los parientes de Filemón y por la iglesia que se reúne en su casa. Ahora, en esta carta existen dos personajes principales. En primer lugar, tenemos a Filemón, el destinatario de la carta. Y sabemos que él, ¿qué sabemos de él? En el versículo 1, Pablo se refiere a Filemón como su querido hermano y compañero de trabajo. También hace referencia a la iglesia que se reunía en su casa, en Colosas. Así pues, es evidente que Filemón era un líder cristiano, tal vez hasta adinerado, que abría su casa para que los cristianos se reunieran regularmente allí. También se deduce que Filemón escuchó el Evangelio y se salvó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Entonces ahí tenemos a Filemón. Ahora, en segundo lugar, tenemos al segundo personaje de esta carta, el segundo personaje importante, y es Onésimo. Onésimo era uno de los siervos o esclavos de Filemón. Y al parecer, Onésimo huyó a Roma, probablemente después de tener una disputa con Filemón. Onésimo también parece haberle robado dinero, robado alguna posesión a su amo. Imagínense la escena, ¿verdad? Onésimo le roba o le hace algún tipo de daño a su amo y se marcha a una ciudad concurrida y prominente como Roma, probablemente con la esperanza de pasar desapercibido y de escapar la detección. Pero en la providencia de Dios entra en contacto con el apóstol Pablo. Imagínese usted, quien lo acoge a Onésimo, le comparte el evangelio, lo discipula mientras está en prisión. Entonces ya vemos lo fascinante de esta narración. Ahora, a partir de la evidencia bíblica, observamos que Onésimo comenzó a convertirse en un importante siervo y obrero del evangelio. Colosenses 4 afirma que Tíquico y Onésimo fueron enviados a entregar la carta a la iglesia colosense y probablemente también la carta a Filemón. Pablo habla de Onésimo como un hermano fiel y querido en los colosenses. Creo que hay hasta otro historiador temprano que es una tradición cristiana, dice que hasta Onésimo se llegó a convertir en un obispo para la iglesia de Éfeso, pero es un recurso externo. Pero podemos ver la prominencia que llegó a tener Onésimo. De vuelta en Filemón, en el versículo 13, leemos que Pablo desea mantenerlo con él para que pueda ministrarle en su encarcelamiento por el evangelio. Así que esta es la reputación de Onésimo, que Onésimo empezó a ganar como humilde siervo bajo la supervisión espiritual del apóstol Pablo.
Así que esto es, por supuesto, todo muy bueno y todo muy bonito, lo que pasó con Onésimo en ese tiempo cuando conocía a Pablo, hasta que recordamos que Onésimo tenía un asunto pendiente. Gracias, hermano. Onésimo continuaba siendo un fugitivo. Había robado y huido de su amo Filemón, y esto era un asunto preocupante para Pablo. El apóstol nota que existe una relación rota y una posible deuda que hay que pagar también. Había que hacer las paces. Este, pues, es el punto principal de la carta. Precisamente es una súplica para la reconciliación. Pablo devuelve a Onésimo a su amo con una carta en la que relata su asombrosa conversión y ruega encarecidamente que su amo lo reciba de nuevo, no solo como siervo, sino también como hermano en Cristo. En los versículos de 4 al 7 ahora vemos que Pablo expresa con bastante táctica su agradecimiento por Filemón, pero también le suplica que actúe conforme a su fe. Veamos el capítulo 4, lo voy a leer, que dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano, le dice Pablo a Filemón. O sea, Pablo utiliza una palabra importante aquí en el versículo 6. Ora para que la comunión de fe de Filemón sea efectiva. Esta palabra, comunión, es la palabra, la hemos escuchado antes, koinonía. Una palabra griega que significa comunión, participación mutua, generosidad. Pablo ora para que esta asociación basada en la fe y centrada en el Evangelio sea realmente efectiva en su vida. Esta es la base que Pablo establece aquí. No se trata solo de una palabra griega para reflexionar, de una idea intelectual, sino de un acto, de una forma de vida, de algo que se hace, que se realiza. Y qué convincente es esto. Las palabras de Pablo también nos hablan a nosotros. No basta saber deletrear la palabra koinonía en el griego original o comprender la mecánica de la vida cristiana. Vivir amorosamente es la prueba misma del amor de Dios dentro de nosotros. La prueba de acero viene a ser cuando practicamos nuestro amor de una manera sacrificial, incondicional y sobrenatural. Amén. Recordemos lo que dice 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en las tinieblas. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Un comentarista dice esto de estos versículos: resumimos nuestras decisiones exegéticas en este versículo en una paráfrasis. Filemón, te ruego que la participación mutua que surge de tu fe en Cristo llegue a ser eficaz para llevarte a comprender y poner en práctica todo el bien que Dios quiere para nosotros y que se encuentra en nuestra comunidad. Haz todo esto por Cristo. Este es entonces el trabajo táctico y preliminario de la súplica de Pablo. Pablo ora y prepara a Filemón en esta parte introductoria, ¿verdad?, para que recuerde la koinonía producida por el Evangelio. Entonces Pablo tiene una manera inteligente de introducir lo que está por venir, que es una súplica difícil, ¿verdad?, que es recibir a un esclavo que le robó, que le trató mal, pero que ahora es cristiano. Entonces ahora veamos esa súplica. Estamos siguiendo aquí lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, la apelación de Pablo está más o menos entre los versículos 8 y 20. Ahora, fíjese la primera palabra del versículo 8, ¿verdad? Dice, por tanto. Pablo está conectando lo que dijo anteriormente,
Así que, en otras palabras, como dice el comentario, el llamamiento de Pablo a Filemón se basa enteramente en su relación anterior y en la deuda mutua de pertenecer a la comunidad cristiana. O sea, por tanto, por lo que te he mencionado, por la comunión que tenemos en Cristo, por esto, por lo cual, dice el versículo 8 y 9, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo anciano, y ahora también prisionero en Cristo Jesús. Vemos aquí que Pablo no utiliza su autoridad apostólica para ordenar a Filemón que haga lo correcto. De hecho, cuando nos fijamos en la introducción de la carta, si ustedes recuerdan que muchas cartas del apóstol Pablo, que él empieza diciendo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo empieza esta carta? Pablo no se presenta como apóstol de Jesucristo, como lo hacen la mayoría de sus epístolas, sino que se dirige a sí mismo como verdadero prisionero de Jesucristo, o sea, un tono más personal, menos autoritatorio. Pablo quiere que Filemón responda y actúe por su propia voluntad, en vez de limitarse a obedecer una orden apostólica. Pablo nos dice en el versículo 14, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu bondad no fuera en efecto por compulsión, sino por tu propia voluntad, lo dice. Esta súplica se trata de un pastoreo intencionado y cuidadoso por parte de Pablo. La lección aquí para nosotros especialmente para los líderes cristianos es animarnos los unos a los otros a obedecer a Dios y su palabra sobre la base del amor en lugar de la ley o de poner la ley, ¿verdad? Recordemos las palabras de Pedro en 1 de Pedro 5, 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, los que se les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cuántos recordamos cuando éramos pequeños y nuestros papás nos decían algo, nos mandaban una orden y nosotros obedecíamos como a regañadientes? Limpie su cuarto. Está bien, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, obedecer a regañadientes que luchar en nuestro interior por un amor auténtico. Pablo se dirige al libre albedrío de corazón transformado en vez de una respuesta fariseica, vacía, regañadientes. A eso es lo que está apelando Pablo con Filemón. Y más adelante en los versículos de 10 y 16 se hace la súplica. Pablo le hace saber a Filemón que Onésimo está con él y que ha venido a ser un hermano en la fe. Y no solo eso, sino también se ha convertido en hijo espiritual de Pablo. Imagínese usted a Filemón leyendo la carta, todo muy bien. Por cierto, aquí está Onésimo, el que te robó, el que te hizo mal, el que te discutió, y ahora es un hermano en la fe, fíjate vos. ¿Verdad? El apóstol le señala que se convirtió en un discípulo útil, dice el versículo. Vea qué interesante esto, hermanos. La palabra útil del versículo 11 es un juego de palabras griegas por parte de Pablo, y lo hizo de una manera intencional. Usted sabe que el nombre Onésimo en el griego significa útil, o sea, la palabra útil. Entonces, en el contexto, ¿verdad?, podemos decir que el hombre se llamaría el Señor útil, el Señor Onésimo, porque eso significa. Entonces, Pablo, de una manera inteligente, utiliza ese juego de palabras para decir que Onésimo es útil. Y esto utiliza el nombre de él literalmente. En los versículos 13 y 14, Pablo menciona que Onésimo le fue realmente, útil, mientras estuvo en prisión. Así que Pablo expresa su deseo de mantenerlo a su lado y la dificultad de que Onésimo salga de su compañía. Imagínense a Filemón leyendo una carta de Pablo que diciéndole, yo quiero que Onésimo se quede conmigo, que no se vaya de mí, pero tengo que mandarlo. Imagínense a Filemón leyendo esa carta, pero ¿quién es este Onésimo? ¿Quién es esta persona?
En el versículo 12, Pablo se expresa de manera bastante emotiva al admitir que está enviando su propio corazón, dice. Imagina las dificultades y la soledad y el desánimo de estar en prisión. Tal vez sí era realmente difícil, que Onésimo se convirtió en alguien que era cercano tal vez para Pablo. Sin embargo, Pablo reconoce que la reconciliación es más importante en este momento. Recordemos que todas estas cosas sucedieron en la soberanía y en la providencia de Dios, como lo señalan los versículos 15 y 16. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, dice el versículo 15, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, dice, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más a ti, para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y este es el principio de la reconciliación. Y esto es fundamental en la vida del cristiano. Filemón de seguro estaba familiarizado con relatos del Antiguo Testamento que estaban empapadas con historias de reconciliación. Historias como la de José y sus hermanos, que después de que sus hermanos le traicionaran y le rechazaran, José le recibe con amor y misericordia. Pablo apela al principio de la reconciliación y la soberanía de Dios. Como José mismo lo dijo, lo que pensaste para mal, Dios lo pensó para bien. Todo este desorden tenía sentido. Era necesario para que Onésimo pudiera venir a Cristo, para que se reunieran como esclavo y amo, para que no se reunieran ya no como esclavos y amo, sino como hermanos en Cristo, para que la reconciliación, el perdón y el amor pudieran ser defendidos. Todo esto tenía sentido para el Señor, aunque no lo tuviera para ellos. Y aquí nos preguntamos, hermanos, nos detenemos y decimos, ¿y si Dios está haciendo lo mismo en tu vida? Tal vez hay algo en nuestra vida que parece inquietante, que parece equivocado, que parece incompleto. Tal vez una relación que se ha roto, tal vez una situación que trae dolor y sufrimiento. Pero, ¿y si tal vez, como se pregunta Pablo ante Filemón, y si tal vez Dios está poniendo todas estas cosas juntas con el fin de que ejerzamos el perdón y el amor de Dios en los demás? ¿Qué tal si esto que me está sucediendo me pasa para mostrar la gloria de Dios? Y si está allí para recordarnos que nuestra dependencia solamente está en Dios. Esto es lo que Pablo está implorando a Filemón. Él le pide que medite en el Dios que está detrás de esta situación. No sabemos exactamente cuál era el alcance físico de la súplica de Pablo a Filemón para que aceptara de nuevo a Onésimo. Tal vez incluyera la liberación de cárcel, o el perdón de cualquier deuda material, o incluso la emancipación de la esclavitud misma. Pero al leer la epístola podemos deducir que Pablo deseaba algo más profundo. Un comentarista nos dice que es difícil saber si Pablo buscaba la plena emancipación y libertad de Onésimo. Está claro, sin embargo, que buscaba una relación transformada entre el siervo y el amo. Una nueva relación que desafiaría todas las distinciones arraigadas de estatus de la cultura griega y romana circundante. O sea, la aceptación y el perdón de Filemón irían en contra de la cultura de la época. Huir y robar de un amo era un acto muy grave que requería la justicia legal para el autor. Filemón estaba en su derecho civil, básicamente, de castigar a Onésimo una vez que regresara. Pero Pablo va más allá de la naturaleza física de las circunstancias e insta a una respuesta fiel del carácter cristiano. Es un llamado al perdón y a la resolución. Pablo quería que Filemón entendiera que el hombre que le robó y se fue ya no existe. El hombre que vuelve a él es ahora un amado hermano en Cristo. Como nos recuerda Efesios 3:6. Si lo parafraseamos decimos, bueno, Onésimo ahora es un creyente, que es un coheredero
un miembro del mismo cuerpo y partícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es ahora Onésimo para él. Así que Pablo dice entonces en el versículo 17, si pues me consideras compañero, socio, acéptale como a mí, dice. Vea la intensidad, la pesadura de cómo Pablo está implorando empieza a aumentar. Aquí esta palabra socio que aparece de nuevo, la misma palabra griega, koinonos, de koinonía. Si me consideras copartícipe de la comunión de fe que está en Cristo, acéptalo como a mí. Otro comentarista nos dice, Pablo está diciendo en efecto, tu relación con Onésimo ya no está dictada por su relación legal, amo-esclavo, sino por su relación espiritual, hermanos. El punto culminante aquí de la petición se encuentra en los versículos 18 y 21, donde Pablo llega incluso a ofrecer una reparación material. Dice el 18 y 19, y si te ha perjudicado en alguna manera o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Pablo no quiere que nada se interponga en el proceso de reconciliación entre Filemón y Onésimo. Fíjate la intensidad del deseo de Pablo, que hasta llega al punto de sacrificar sus propios recursos personales. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto, hacer esto? Mi deseo por la reconciliación es tanta que hasta estoy dispuesto a sacrificar mis recursos personales. Aquí te envío un cheque en blanco. Póngale lo que deba. Un comentarista citando a Lutero dice, Pablo se vacía de sus derechos para impulsar también a Filemón a renunciar sus derechos. Esta oferta es validada en el versículo 9 cuando dice, yo Pablo escribo de mi puño y letra, yo lo pagaré. Lo que suponemos es que Pablo en muchas ocasiones estaba dictando cartas, entonces tenía escribas como tal vez como Timoteo mismo o algunas otras personas que utilizaban como escribas, pero en ese momento seguramente nos imaginamos que Pablo dice, deme lápiz. Yo, Pablo, estoy escribiendo esta parte como puño, estoy firmando lo que estoy diciendo. Yo lo pagaré, dice. Suponemos que probablemente, como decimos, él agarró el lápiz y escribió eso con su propia firma para autenticar su promesa. ¿Qué ejemplar es este tipo de compromiso por parte de Pablo? Él se involucra en la situación con su propio puño y letra literalmente. Y esta es una oración para nosotros, hermanos. Oremos para tener un amor tan apasionado por los hermanos que se vea reflexionado en nuestro manejar de nuestros recursos, listos para hacer y para dar sacrificialmente por la reconciliación y por el amor. Y por último, la súplica concluye en el versículo 20 y 21, donde Pablo expresa su confianza en la obediencia de Filemón y sabe que hará más allá de lo que ha pedido. Pablo exhorta a Filemón a que refresque su corazón en Cristo, tal como ha estado haciéndolo con los muchos santos de su iglesia en su casa. Cuán refrescante, ¿verdad? Dice, como dice ese verso, es el ser testigos de la reconciliación y del amor que se renueva entre los hermanos del cuerpo de Cristo. Y esa reconciliación es una reconciliación que también ocurre entre el pecador y un Dios santo. Y ese es el mensaje del Evangelio. La reconciliación de pecadores. La Biblia dice que todos pecamos y estamos excluidos de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo, que no tiene nada que ver con el pecado, pero que desea reconciliación. Y la Biblia misma dice que si nosotros confiamos en el trabajo de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, que Él nos recibe y nos salva. Así que este también es un llamado. Si estás aquí en esta noche y no has confiado en Jesucristo en tu vida, que lo hagas. De esto se trata la reconciliación. Esto solamente es una imagen a esa reconciliación final.
donde el Padre Celestial no se mezcla con el pecado, somos pecadores, pero que proveyó un camino por medio de Jesucristo, el único camino por medio de Jesucristo. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él y en su trabajo en la cruz, podremos ser salvos. Así que considera esto esta noche si no has confiado en Cristo. Y si quieres escuchar más, podemos hablar con nosotros, con los que estamos aquí, podemos hablar más del Evangelio del Señor. Así que considera esto en esta noche, este trabajo de reconciliación. Regresando a la carta, no sabemos en realidad lo que pasó con Filemón y con Onésimo después de que la carta fue leída. La súplica por la reconciliación está puesta delante de Filemón y lo demás es un misterio. Lo más probable es que esperamos que Filemón obedece la súplica y acepta a Onésimo como su hermano. Sería genial encontrarlos a los dos en el cielo, en la gloria, una vez que están por allá, y preguntarles, bueno, ¿qué pasó con la carta? ¿Qué pasó con cuando se reunieron? ¿Was it awkward? ¿Verdad? ¿Estuvo raro? ¿Verdad? Esta maravillosa epístola nos ha desafiado con muchos principios cristianos, hermanos, pero vamos a concluir ya con 4 aspectos o 4 aplicaciones. La primera aplicación es que se nos insta a ser hacedores de la palabra y no oidores solamente. Hablar es fácil, hacer es difícil. La cuidadosa súplica de Pablo a Filemón para que haga lo que es correcto y amoroso está arraigada en el conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros por amor a Cristo. Nuestro obrar debe de ser una respuesta natural a lo que ya poseemos en Cristo. Efesios 5:2 nos recuerda esto: y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice. Lo que el Evangelio ha producido ya en nosotros: reconciliación, perdón, amor. Caminemos según a esto, dice. En el capítulo 4 de Efesios también vemos lo mismo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación por la que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Preguntémonos hoy, hermanos, ¿qué áreas estamos descuidando en obediencia a Dios y en su palabra? ¿Dónde está fallando mi testimonio para mostrar a Cristo? ¿Cómo estoy proclamando ser una persona o una cosa, pero en realidad no estoy sacrificando mi amor por mi prójimo? Pidamos al Señor de que nos revele estas cosas. Es difícil hacernos un autoexamen a veces, ¿verdad? Ya que podría exponer muchas áreas de deficiencia. Pero Cristo ya pagó por esas áreas de deficiencia. Entonces entreguémonos con confianza y entremos ante el trono de la gracia. Lo segundo, se nos insta a ser agentes de reconciliación entre los hermanos. Si observamos el papel de Pablo en esta carta, buscar la reconciliación entre los hermanos era un asunto urgente, hasta el punto de sacrificar su propia seguridad y recursos. Pablo suplicaba con su propio corazón, oraba fervientemente, ofrecía sus recursos y se ponía en medio del enredo. Que esta actitud nos sirva de inspiración, hermanos, sabiendo que la cruz de Cristo es el fundamento para buscar la reconciliación. Ken Hughes también dice que la cruz es la prueba definitiva de que no hay distancia a la que el amor de Dios se niegue a llegar para efectuar la reconciliación. ¿Es cierto eso? La cruz es la prueba definitiva de que no hay distancia a la que el amor de Dios se niegue a llegar para efectuar la reconciliación. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos sacrificialmente para ministrar las relaciones rotas o las situaciones difíciles que se dan entre la familia de Dios? ¿Es incómodo? Sí. ¿Es meterse en los asuntos de los demás? Sí. Pero la condición de las almas de nuestros hermanos y su caminar debería ser nuestro asunto. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos
las cargas, bueno, Timoteo la llevó, pero sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Tesalonicenses, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Suplica como Pablo con alguien que no está dispuesto a buscar la reconciliación con su hermano. Ora por ellos, llévalos a la palabra de Dios, amonéstalos, Preocupémonos más que todo por ser obedientes y sobre todo amorosos. Número 3, se nos insta a perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados. Desde la perspectiva de Filemón, ahora se le urgía recibir a Onésimo como a su propio hermano y a reconciliarse con él, perdonándole sacrificialmente. Esta es una posición difícil para muchos. A veces nos sentimos muy heridos, muchas veces barremos el asunto y lo ignoramos. Pero olvidar no es necesariamente perdonar. Olvidar no es necesariamente perdonar. No dejemos asuntos sin resolver en nuestras relaciones. Buscar la reconciliación es la base del perdón. C.S. Lewis dijo: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Que Dios nos ayude a estar siempre dispuestos y preparados a perdonar. Amén. Y número 4, se nos insta a considerar a nuestros compañeros cristianos como hermanos y hermanas iguales en Cristo. Volviendo a la cita del comentarista, debemos preguntarnos: ¿qué está dictando la forma en que tratamos nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Qué nos impide servirles? ¿Es un estatus social? ¿Es una raza? ¿Es una noción preconcebida? ¿Es la falta de compatibilidad? ¿Será porque no compartimos intereses comunes? Como dijo una vez Billy Graham, el suelo al pie de la cruz es plano. El suelo al pie de la cruz es plano. Todos somos iguales ante Jesucristo. Busquemos fomentar relaciones con hermanos que tal vez no tienen mucho en común con nosotros. Todos nosotros hemos sido transformados de las tinieblas a la luz y todos somos hijos de un mismo Padre. Sepamos vivir dignamente en amor los unos a los otros. Y para terminar, reflexionemos en Gálatas 3, 6 al 28, que nos dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Que el Señor llene de su palabra nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Y solamente te pido, Dios, que eso sea lo único que brille en nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor. Que tomes esto, Señor, lo que hemos hablado y dicho, Señor, que este ejemplo de Filemón y Onésimo para la reconciliación, para que reflexionemos, Señor, en la importancia de la reconciliación y el perdón, en la urgencia, Señor, de saber que los hermanos y hermanas en Cristo debemos, Señor, estar en una unidad, y que para mantener la unidad, Señor, es necesario el perdón, la conversación y la restauración. Así que ayúdanos a comprender esto, y más que todo, Señor, también ayúdanos a reflexionar en la reconciliación que ocurrió en la cruz, donde antes estábamos alejados de ti, y que ahora, Señor, hemos sido acercados a ti por medio del perdón que existe en Cristo Jesús. Inspíranos con esto, Señor, en esta noche para seguirte mejor, y para también ser ejemplo y ser siervos y siervas los unos con los otros,
con el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.